Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este webinar que hemos titulado Desafíos de la Transición, el problema de la deuda, la crisis climática y el extractivismo en países amazónicos. Mi nombre es Carola Mejía, soy coordinadora del área de justicia climática, transiciones y Amazonía en la red Latindad, que es parte de la organización de este evento. Eh, Hoy estamos muy contentos de tener a muchísimas personas registradas, interesadas en estos temas. Este es un webinar promovido por dos iniciativas aliadas. Una es la iniciativa Cambio Climático, Biodiversidad y Amazonía del FOSPA, el Foro Social Panamazónico, conformada esta iniciativa por Latindad, la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, MOSIC, CANLA, Corporate Accountability, Christian Aid y la campaña Que Paguen los Contaminadores. También este webinar ha sido organizado en el marco de la iniciativa Ruta de las Transiciones, que es una iniciativa que es promovida por Latindad, la Red de Transición Energética Popular, el MOSIC, IPC, la Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús y con el apoyo del FOSPA y el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras. El día de hoy vamos a enfocar el diálogo y la conversación que vamos a tener con nuestros panelistas en una región sumamente importante. Voy a compartir solamente un par de diapositivas para que puedan ustedes también visibilizar junto conmigo la importancia de esta región. Vamos a hablar de la Amazonía. La Amazonía es una región que es compartida por 9 países en Sudamérica: Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil, Guyana, Surinam, Guayana Francesa. Y es una región altamente importante. Es una región sumamente importante porque alberga el bosque tropical más importante del planeta, alberga gran biodiversidad, es muy importante para regular el clima a nivel global, tiene una capacidad de absorber el carbono muy importante y también para la provisión de agua dulce. En esta región habitan 47 millones de personas, alrededor de 551 comunidades indígenas, también afrodescendientes, que han sido históricamente guardianes de esta gran riqueza natural que está justamente en riesgo. Y es de lo que vamos a hablar, ¿no? De los riesgos que están enfrentando los países amazónicos. Por ejemplo, la gran deforestación que va avanzando cada año, cada vez, por irresponsabilidad y políticas que promueven en muchos casos también este tipo de actividades. Las actividades extractivas, como lo son los hidrocarburos, la minería, la tala ilegal de bosques, la expansión de la agroindustria. Y también está en riesgo por el cambio climático, la crisis climática que está alterando esta capacidad de la selva amazónica de absorber el dióxido de carbono, de resistir, y está justamente enfrentando muchísimos impactos derivados de la crisis climática. Ello pone en riesgo a toda la humanidad y también puede representar obviamente la desaparición de varias especies. Para las personas que hablan en inglés, queremos invitarles a activar la traducción simultánea que van a ver en su menú. Y bueno, el objetivo de este diálogo, ya habiendo presentado un poco hacia la región que vamos a enfocar nuestra atención, el objetivo de este diálogo es reflejar justamente los desafíos en torno al círculo vicioso que existe entre tres problemas: la deuda, la crisis climática y el extractivismo, que enfrentan nuestros países amazónicos en el contexto de esta crisis múltiple, y también presentar soluciones y algunas demandas que surgen de organizaciones no gubernamentales para promover una salida sistémica a este problema. Es importante mencionar, obviamente, que la deuda es un problema que ha surgido mucho en los últimos años, especialmente después de la pandemia. En el mundo hay 60 países que están bastante altamente endeudados y que están experimentando muchas dificultades justamente para acceder a recursos públicos, para financiar distintas agendas de desarrollo, ¿no? Y también la agenda climática. Y en nuestra región hay 10 países que están altamente endeudados, ¿no? Entonces, el tema de la deuda lo hemos analizado justo en el marco de la gran relación que tiene con la crisis climática. Hemos visto que el extractivismo también juega un rol importante y lo hemos denominado este círculo vicioso entre estos tres problemas que lamentablemente tiene al centro de sus impactos a las comunidades más vulnerables, a los grupos más históricamente
discriminados y también desprotegidos por muchas de las políticas públicas, como lo son las comunidades indígenas, los grupos afrodescendientes, las mujeres, los niños, las diversidades, los ancianos. Y hemos visto, y a partir de un proyecto, que tenemos en la Tindad, hemos hecho un análisis de esta problemática en 5 países: en Colombia, en Bolivia, en Surinam, en Ecuador y en Perú. Y justo fruto de todo este análisis es que estamos el día de hoy para presentarles resultados de 3 casos de estudio, como lo son el caso de Bolivia, el caso de Colombia y el caso de Surinam, que ya han concluido los análisis. Los 5 países ya han concluido, pero estos 3 países ya tienen sus publicaciones prácticamente listas. Estas publicaciones van a ser subidas a la página web de la Tindad y de las organizaciones que han sido implementadoras de este proyecto la próxima semana. Y la idea del proyecto es justamente que a través de este análisis de datos sobre cómo se interrelacionan estos problemas, podamos también identificar soluciones, propuestas, alternativas para atender los 3 problemas de una manera más integral, ¿no? Y también podamos encender una alarma desde nuestra región sobre la importancia de atender estos problemas y de reconocer esa interrelación, ya que si solo abordamos uno, no vamos a lograr resolver este gran problema que está afectando y poniendo en riesgo, obviamente, a las regiones, a los países que forman parte de la Amazonía. Esto queremos que contribuya a las discusiones que se van a dar en el marco del FOSPA. Es un proyecto que, como les digo, ha sido liderado por Latindad con apoyo de Rockefeller Brothers Fund, y también implementado en 5 países a través de nuestros aliados nacionales, como son la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, que nos acompaña el día de hoy, también el Instituto Popular de Capacitación, IPC de Colombia, que también nos va a acompañar el día de hoy y será panelista, y también Proyecta en Surinam, sedes de Ecuador, y el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, MOSIC, en Perú. Es así que voy a darles la bienvenida a nuestros 3 panelistas de hoy, que nos van a compartir estos casos de estudio para que podamos entender un poco más esa problemática interrelacionada entre la deuda, la crisis climática y el extractivismo, que son problemas que obviamente nos dificultan hacer esa transición de la que hemos ido hablando en los webinars previos, ¿no? Entonces necesitamos saltar a nuevos modelos de desarrollo, y eso va a ser muy importante hacerlo reconociendo sus problemas. Le voy a dar la bienvenida a nuestros 3 panelistas. Están con nosotros Juan Carlos Alarcón, de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático. Juan Carlos es quechua de la nación Chuis de Bolivia, comprometido por la lucha por la justicia social, cultural y climática. Es de formación psicólogo social. Cuenta con diplomados en autonomías indígenas, análisis político y educación superior, y maestrante en seguridad y soberanía alimentaria y desarrollo rural del CESUS, de la Universidad Mayor de San Simón. Ha coordinado la Red de Jóvenes Indígenas de Tahuantinsuyo y la Red Iberoamericana de la Juventud Indígena y Afrodescendiente. Ha trabajado en diferentes instituciones. Fue director del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA Regional Cochabamba, y actualmente es el secretario técnico de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático. Bienvenido, Juan Carlos. Un gusto tenerte con nosotros. También nos acompaña María Soledad Betancourt. Ella es colombiana, es economista y magíster en estudios urbanos regionales, es socia e investigadora del IPC de Colombia, y ha sido justamente la investigadora para este proyecto que les comento, que ha sido liderado por la Tindad. Y también tendremos la participación de Sharda Ganga. Sharda es directora de Proyecta, es una sociedad, una organización de sociedad civil en Surinam, que trabaja justo identificando los vínculos entre los derechos humanos, la democracia, la gobernanza, con un foco específico en los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Ella también tiene una preparación en sociología, y ha sido columnista eh, en varios periódicos. Sharda también ha liderado el análisis en Surinam, justamente vinculado a este proyecto. Cada uno de los panelistas va a tener a partir de ahora 15 minutos para su presentación. Después vamos a abrir un momento de preguntas y respuestas para que el público pueda participar.
Les pedimos, por favor, que si tienen preguntas para los panelistas, para las panelistas, puedan incluirlas en la casilla que tenemos en el menú de Zoom, que es de preguntas y respuestas, y así podamos dirigirlas a cada persona que ustedes quieran preguntar, ¿no? Y bueno, al final del webinar tendremos algunos anuncios sobre el FOSPA y sobre algunos webinars también que vienen en el marco de estas iniciativas que he ido mencionando. Entonces, para dar inicio a las presentaciones, le doy la bienvenida a Juan Carlos Alarcón, de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, para que nos comente el caso de Bolivia. Adelante, por favor, Juan Carlos. Sí, muy buenos días, Carola. Muchas gracias por la invitación, por este espacio, ¿no? Que, como has mencionado, es en el marco de esta iniciativa que tenemos varias organizaciones camino al 11º FOSPA que se va a desarrollar aquí en Bolivia, en Rurrenabaque, del 12 al 15 de junio, ¿no? Entonces, bueno, soy Juan Carlos, como ya me has presentado, de la plataforma, y nosotros hemos trabajado junto con Fundación Jubileo eh, el problema de la deuda, la crisis climática y el extractivismo, siendo que Bolivia también es parte de la cuenca o de los países amazónicos, ¿no? Entonces, desde el caso de Bolivia, tal vez para iniciar, me gustaría un poquito compartir el contexto de Bolivia, ¿no? Eh, en términos, digamos, si bien en el mapa que mostraste, la Amazonía en sí, digamos, ¿no? Es casi el 50% del territorio boliviano, pero si hacemos una conexión con la cuenca amazónica, esto representa el 75% del territorio nacional. Entonces, es un país con la mayor parte de su territorio que, eh, que es parte de la cuenca amazónica, ¿no? Entonces, pero además, digamos, hace, digamos, casi en un poquito más del 11% de la cuenca amazónica continental, ¿no? Eh, el otro tema que me parece importante, en Bolivia tenemos 36 pueblos indígenas reconocidos, ¿no? Y más reconocido su lengua, sus territorios, de las cuales 29 pueblos habitan en esta región. O sea, la mayor parte de los pueblos indígenas están en esta región. Si bien hablamos numéricamente, está en muchos casos bastante reducidos, pero eso mismo también creo que tiene su importancia, ¿no? Por otra parte, también en términos poblacionales, estamos hablando casi cerca, la proyección que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística es cerca de 2 millones de habitantes el 2022. Recientemente se ha hecho el censo en Bolivia, veremos ahí cuál es el dato exacto, si esta proyección coincide o no. Pero estamos hablando de una buena cantidad de población, digamos, que habita en esta región. Creo que es también, Carola, tú mencionas, provee servicios ecológicos, ¿no? Es una región muy importante, no solo para Bolivia, sino es una región, no solo para la región tampoco, sino para todo el mundo, ¿no? Y el otro dato es que creo que es importante mencionar es el almacenamiento de carbono, ¿no? Que es justamente muy importante por el bosque que se mantiene, ¿no? Bueno, ya hablando un poco más de los principales problemas en torno, digamos, que también están en esta temática, hablamos, digamos, en Bolivia, ¿no? Que estamos yo diría, en el ocaso, ojalá pueda ser también esta crisis, nos pueda dar oportunidad a otros modelos, ¿no? Porque la matriz, digamos, de generación de ingresos, en el caso de Bolivia, y creo que también casi en la región, han sido mayormente por la extracción de los recursos naturales, ¿no? Y principalmente en Bolivia hemos tenido la bonanza económica desde el 2006 hasta el 2015 por el tema de exportación de gas, ¿no? Que es la principal, digamos, actividad que ha generado bastante ingresos en un periodo también que ha tenido
una estabilidad económica, ¿no? Sin embargo, eso, como ven ahí en el gráfico, esto ha bajado mucho, digamos, muy fuerte, lo cual también tiene impactos en la economía nacional, ¿no? Entonces, estamos ya en una situación de una importante crisis económica. Hemos tenido desde el 2005, 2006, el cambio, por ejemplo, del dólar estable. Hoy ya no existe eso en el mercado negro, si bien oficialmente se mantiene, pero ya no encuentras el dólar en el mismo precio que está planteando el Banco Central de Bolivia, ¿no? Pero también creo que es importante eh, la actividad extractiva, no solo conlleva también una actividad legal, creo que es importante mencionar, están vinculados también a actividades ilícitas, ¿no? Y que, por tanto, también genera, toda la actividad extractiva genera impactos ambientales. Y en el caso de Bolivia se ha visto impactos sin precedentes que luego lo vamos a comentar, ¿no? Pero también quería mencionar, tenemos también la situación política nacional, si bien hemos tenido, digamos, un avance significativo en la participación o en el reconocimiento de derechos de pueblos indígenas o en la constitución del Estado plurinacional, pero hoy estamos en una situación de estancamiento de este proceso y también un estancamiento en la propia organización política en disputa que tenemos a nivel nacional, ¿no? Pero toda esta crisis, por lo menos desde la plataforma, desde nuestra perspectiva, y creo que también desde la propia investigación, puede ser un momento más bien de plantear alternativas, ¿no? Eh, bueno, hacemos en el documento un análisis macroeconómico sobre la deuda. Ustedes ven ahí en el gráfico cómo ha crecido la deuda pública total y está comparado con las reservas internacionales, ¿no? Entonces ahí realmente hay una diferencia enorme, digamos, y cómo es que ha crecido también la deuda en los últimos años, ¿no? Sobre todo a partir del 2018, hay 2019 un crecimiento en el 20%. Entonces, estamos hablando en realidad que el incremento, por ejemplo, de la deuda externa en porcentaje del Producto Interno Bruto ha aumentado en un 27,35% en 2019, pero esto se ha incrementado al 2022 a un 30%, ¿no? Entonces, pero si incluimos ahí la deuda interna, que es también uno de los elementos principales, ¿no? Porque justamente para sustentar, digamos, todo el gasto público, todas las inversiones, en Bolivia se ha sobrepasado el 50% del Producto Interno Bruto. Esto creo que es una situación muy preocupante, es una alarma roja, creo que hay que considerar, ¿no? Y por eso también en febrero de este año, una de las agencias que hace estas calificaciones ha calificado Bolivia de un nivel que tenía B a un nivel de triple C, ¿no? Que significa que está en un alto riesgo de incumplimiento crediticio, ¿no? Lo cual puede dificultar o de hecho está dificultando en acceder a mayores créditos en la situación en que se encuentra. Eh, una de las cosas también importantes es que en el documento se trabaja, digamos, todo el tema del, los principales acreedores, ¿no? ¿Quiénes son los principales acreedores? Siguen siendo, en el caso de Bolivia, organismos multilaterales, pero hay un crecimiento importante, digamos, de la deuda bilateral y ahí eh, principalmente ha crecido muchísimo en los últimos años la deuda con China, ¿no? Entonces, y luego vamos a ver, digamos, por qué o hacia dónde está dirigido eh, eh, esta deuda, ¿no? Ustedes saben, y los en Bolivia sabemos perfectamente, además están muy, perdón un segundito, voy a mover esto que me está molestando un poco. Ya. En Bolivia sabemos, digamos, que esto que les decía, el crecimiento, digamos, de la deuda con China está mayormente vinculado, pero no solo de China, sino casi la mayor parte de la deuda externa, en un casi 30%,
está yendo a la infraestructura vial. Y es muy obvio en el caso de los chinos, porque además son las propias empresas chinas las que están construyendo las carreteras, ¿no? Es una especie de acuerdo de ahí que te doy el crédito, pero además tienes que dar trabajo a a mis empresas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, después también al tema multisectorial, a salud, bueno, a otros sectores, pero quería resaltar, digamos, y aquí quiero hacer un análisis, digamos, uno hace la reflexión, dónde se está construyendo las carreteras o para qué se está construyendo carreteras. Principalmente es para conectar Bolivia para el tema de la exportación, ¿no? Es decir, es como nosotros no tenemos acceso al mar, entonces tiene que ver con las carreteras que puedan facilitar el mayor o una llegada más rápida, sobre todo al mar, ¿no? Entonces, y tiene que ver para la exportación de productos de la industria extractiva, ¿no? Entonces, ahí hay una relación ya directa, digamos, de hacia dónde está dirigido la deuda que contraemos los bolivianos, ¿no? En ese marco, digamos, ¿qué actividades extractivas están, digamos, presentes en la Amazonía boliviana? Y ahí hemos visto, que están, digamos, 44 proyectos del sector hidrocarburífero, sobre todo extracción de gas y petróleo. Y aquí también quiero señalar, en muchos casos, estos proyectos están también en áreas protegidas o parques nacionales, ¿no? Que antes no se podía por el marco regulatorio, pero ahora sí se ha permitido, aperturado, por ejemplo, que sí se puede hacer explotación hidrocarburífero en áreas protegidas y parques nacionales, contemplando que eso es un interés nacional y que se requiere recursos justamente para satisfacer necesidades básicas, digamos, de la población. Y últimamente también el sector minero cooperativo ha hecho marchas, movilizaciones para exigir también al gobierno que también el sector minero pueda tener actividad en las áreas protegidas, ¿no? Actualmente están, pero de forma ilegal, ¿no? Bueno, también hay proyectos hidroeléctricos, lo que les decía, ¿no? Hay un crecimiento exponencial, como lo llaman en muchos casos, digamos, la actividad cooperativa minera que ha crecido, lo que le llaman también la fiebre del oro en la Amazonía boliviana, pero creo que también en toda la Amazonía, que está generando una destrucción, sobre todo de ecosistemas de los ríos, muy fuerte, ¿no? Eh, no. Entonces, por otra parte, uno dice, ¿cuál es el aporte que tiene esta actividad extractiva a los recursos fiscales, ¿no? Entonces, efectivamente, como les decía, la actividad más fuerte que ha tenido es por el tema de la venta de gas, como les mencioné, ha crecido muy fuerte desde 2005 hasta 2014-15, después ha caído, y ahí pueden ver ustedes el porcentaje de aporte que tiene a a los recursos nacionales, ¿no? Eh, entonces, estamos hablando de la deuda, el modelo extractivista, también hablamos sobre el tema de la crisis climática, la vinculación que hay. Entonces, aquí también se ha hecho de los eventos extremos, ¿no? Que cada vez son más frecuentes, más intensos. Y aquí se habla desde el 2000 al 2022, ¿no? De eventos extremos. Y lo que más hemos tenido en Bolivia son los incendios, ¿no? El 31%. Y ustedes sabrán, digamos, que todos los años tenemos emergencia por el tema de los incendios, ¿no? Y se ha afectado casi más de 1 millón de familias que han sido afectadas por estos eventos extremos. El otro tema que es importante, digamos, es el retroceso de los glaciares. Ya hemos perdido más de la mitad de los glaciares bolivianos, que también son fuente que contribuyen, digamos, con el agua hacia la Amazonía, ¿no? Eh, bueno, desde el 2000 hasta el 2022 en Bolivia se han deforestado cerca a 9.000 millones de hectáreas, ¿no?
mayormente, digamos, esto para la ampliación de la frontera agrícola. Hay mayor reducción de la disponibilidad del agua, fruto de estos eventos extremos. Por los impactos también de la crisis climática hay un brote de enfermedades. Actualmente estamos en una situación de emergencia de salud por el dengue, Zika y chikungunya, que son infectados por vectores, ¿no? Entonces, ya no solo en la región, digamos, amazónica, sino también, por ejemplo, en los valles ya existe este vector que genera esta enfermedad, ¿no? Pero también, digamos, hemos visto, hay una pérdida importante, ¿no? Por los impactos de estos eventos extremos. Y estamos hablando desde el 2000 al 2022, más de 2.000 millones de dólares que por daños y pérdidas que Bolivia está perdiendo. Y esto va en crecimiento, ¿no? Entonces, eso también nos va a llevar, si hay cada vez más impactos, vamos a requerir más recursos, eso significa endeudarnos más, ¿no? Entonces, el círculo se puede demostrar desde varias áreas, desde varios sectores, en este caso, desde los impactos de la crisis climática. Pero también, digamos, hay todo el tema de la contaminación por el mercurio en los ríos, por la actividad minera, como uno de los impactos, ¿no? Y efectivamente, esto que ya les mencioné entonces, hay un vínculo, digamos, entre deuda, clima y extractivismo, porque la principal fuente de las divisas, como les mostré, como tenemos en Bolivia, es a partir de la extracción y la venta de materia prima hacia el exterior, ¿no? ¿Esto por qué? Porque estamos en una situación, y esto es un tema creo que de preocupación, porque hay una falta de diversificación económica, ¿no? Que podría generar otras fuentes de ingresos. Entonces, por tanto, estamos acumulando mayor endeudamiento, ¿no? Para las actividades extractivas, pero también para pagar la deuda, ¿no? Que también se requieren más divisas porque se está creando más créditos, por tanto, hay que pagar más. Entonces, hay por dos lados, digamos, como que hay una intención de mayor endeudamiento. Pero por otro lado, como les decía, hay millonarios daños y pérdidas económicas que se han sido generados por los eventos climáticos extremos, ¿no? En todos los sectores, ¿no? Entonces, eso también significa que vamos a requerir, como les decía, mayor dinero, mayores recursos, ¿no? Entonces, estamos en esta línea, un círculo que nos endeudamos para invertir en modelo extractivista porque parece que es lo más eh, no diría fácil, pero más cercano, como que la propuesta más vinculada a esto, ¿no? Eh, Eso genera impactos y los impactos está llevando a que haya una población que esté cada vez vulnerable o en mayor vulnerabilidad, ¿no? Y aquí este gráfico, digamos, que explica un poco más que nosotros también manejamos por el tema, digamos, quiénes son los que ganan y quiénes se quedan con los impactos en esta lógica, ¿no? Es decir, los que siempre están en ganancias son las grandes corporaciones o las élites de las grandes transnacionales, ¿no? Que además se basa en el desarrollo económico, un crecimiento económico sin límites, pero también ahí hay un rol importante de los estados, ¿no? Que son los que contribuyen con leyes y políticas que en muchos casos favorecen al extractivismo, mayor industrialización, mayor consumo, que lo que está llevando es que haya mayor degradación ambiental, mayor generación de gases de efecto invernadero y también recorte de derechos para muchos territorios y entonces los territorios o los pueblos se quedan mayor en alta vulnerabilidad y comunidades y población más pobre, es decir, los impactos se quedan ahí y las ganancias se van a otro lado, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, entre las conclusiones, digamos, que se plantea en este documento, efectivamente, se constata que hay una relación, una correlación de causalidad entre deuda, clima y extractivismo, ¿no? Entonces, el endeudamiento es mayormente, principalmente, es por el déficit fiscal, ¿no?
que más gastos que ingresos, por tanto, hay más necesidades, hay un requerimiento de mayor fuentes de ingreso y eso se accede a partir de los créditos, ¿no? Pero también, digamos, en el caso de la deuda externa, también podría ser producto de la necesidad de divisas, como los decía, justamente en muchos casos es para pagar o para importaciones, digamos, que se necesita o para pagar la propia deuda, ¿no? Entonces ahí se plantea que el motivo principal del extractivismo en el caso de Bolivia, bueno, también creo que esto se puede extrapolar a todas las regiones, radica en la necesidad de generar divisas, ¿no? Mayormente de generar ingresos, porque hay una dependencia, digamos, histórica de Bolivia y de otros países de modelos extractivistas. Este patrón de modelo no hemos cambiado más allá que hayamos tenido gobiernos de izquierda hasta gobiernos en representación de pueblos indígenas. El modelo ha continuado y se ha profundizado y se ha ahondado, ¿no? Como hemos visto en los gráficos, ¿no? Y con relación al cambio climático es importante señalar, digamos, que no es posible detenerlo desde las acciones que puede adoptar el país, ¿no? Está ahí mencionado, por ejemplo, todos los compromisos nacionalmente determinados que Bolivia ha planteado en el marco del Acuerdo de París, ¿no? Sobre todo, digamos, está enfocado en gran medida a la adaptación, ¿no? No hay una meta, por ejemplo, de mitigación que Bolivia se haya propuesto, pero creo que es importante también mencionar que en la misma, digamos, compromisos nacionalmente determinados, la mayor parte, digamos, de los compromisos son los compromisos que están condicionados, que significa que lo va a cumplir siempre y cuando tenga acceso, digamos, a financiamiento externo. Y en muchos casos esto puede estar vinculado también con mayor endeudamiento hasta para cumplir sus compromisos climáticos en el marco del Acuerdo de París, ¿no? Eh, entonces, pensamos en ese marco, digamos, creo que es importante también mencionar toda esta discusión global que hay en torno a la crisis climática del financiamiento, ¿no? Es decir, si bien hay responsabilidades comunes, pero hay responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? Entonces, en ese marco, creo yo que es importante eh, exigir, digamos, a los países que han generado o que han generado el calentamiento global o que han generado estos impactos, también tienen que asumir su responsabilidad, ¿no? Bueno, también se plantean en el documento las recomendaciones. Una de ellas, que ya también mencioné, es que el gobierno o el Estado boliviano tiene que hacer, digamos, más sostenible las finanzas públicas y no se puede, digamos, por la necesidad que se tiene, seguir endeudándose hasta donde no se pueda, sino tiene que haber algún límite, ¿no? Alguna regla que justamente limite el sobreendeudamiento, ¿no? Pero también se plantea que se tiene que implementar, como les mencioné, dónde va los recursos de la deuda, va mayormente a actividades que no generan necesariamente ingresos, y no se está invirtiendo en el aparato productivo que podría generar mayores ganancias. Entonces, tenemos que apuntar también a la diversificación de la economía nacional y dar mayor valor agregado, ¿no? Entonces, eh, en Bolivia siempre decimos hemos estado en una bonanza económica casi durante 10 años, pero las inversiones que hemos hecho no han dado, digamos, valor agregado a la producción, ¿no? Estamos casi en la misma situación. También se recomienda generar estrategias para canalizar recursos de donación, ¿no? Principalmente para la adaptación al cambio climático, para cubrir los daños y pérdidas que han sido afectados por los eventos extremos, ¿no? Como la sequía, inundaciones, entre otros. Y eso ya les mencioné en el marco también, creo, de acceso a un financiamiento justo, también en el marco de la justicia climática, ¿no? Es sumamente importante también que los países industrializados cumplan con sus compromisos, ¿no? Que ya en el 2009 se han comprometido de los 100.000 millones de dólares, hasta ahora no existe o no se hace efectivo
o no hay los mecanismos, seguimos discutiéndose en las diferentes COPs, digamos, de cómo va a ser este financiamiento y no hay, digamos, eso, ¿no? El año pasado se creó el Fondo de Daños y Pérdidas. eh, los $700.000 que han puesto cuando han creado, según datos, no llega a cubrir ni siquiera el 1% de los daños y pérdidas que ha generado los impactos del cambio climático. Entonces, estamos hablando de muchísimos recursos y no puede ser que estemos, digamos, en una situación de esto que no hemos generado en los países del sur, tengamos que endeudarnos para subsanar eso, ¿no? Entonces me parece que es una injusticia más muy fuerte y que en muchos casos nos está llevando también a una especie de autosuicidio, ¿no? Porque estamos generándonos mayores impactos, o estamos yendo por el mismo camino del modelo extractivista, para eso estamos endeudándonos más y estamos generando mayores impactos, ¿no? Y cuando deberíamos pensar más bien en otras formas o en otros modelos diferentes para que no sigamos ese camino que nos ha llevado hasta ahora, ¿no? Muchas gracias. Espero haber terminado en hora. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos. Realmente muy interesante y a la vez preocupante lo que está pasando en Bolivia. Yo también soy boliviana, reconozco estos problemas que has mencionado. Ya estamos siempre, digamos, dependiendo de las industrias extractivas. Ahora que se está acabando el gas, el gobierno está queriendo apostar al litio, ¿no? Y bueno, siempre estamos buscando la exportación de materia prima como nuestra solución. Estamos altamente endeudados, ya no hay dólares en la economía, es una situación crítica. Y aparte la crisis climática nos ha tenido igual desde hace mucho tiempo y inicios de año hemos visto cómo hemos pasado de una sequía terrible a unas inundaciones que han afectado a mucha población. Y realmente es un problema muy serio, ¿no? Y los impactos del extractivismo, de la crisis climática y del endeudamiento siempre son desproporcionalmente mayores para los grupos de la población que son más vulnerables a estas crisis, ¿no? A estos problemas. Voy a pedirle a Omar, por favor, si puede solamente muy rápido proyectar. Tenemos ya listo el reporte de Bolivia y les invitamos la próxima semana a descargarlo, a leerlo con mayor detalle para justo conocer el análisis que se ha realizado, que no solamente es un análisis de los problemas, sino también contempla recomendaciones de política y también trata de incluir narrativas de cómo los que son realmente ahora también los principales acreedores de nuestras deudas, en realidad son los principales deudores climáticos y ecológicos, ¿no? Así que muchísimas gracias, Juan Carlos. Ya les informaremos cuando saquemos este reporte la próxima semana. Saludamos a las personas que nos están siguiendo también a través del Facebook. Y quisiera darle la bienvenida a María Soledad Betancourt de IPC Colombia para que también pueda exponer el caso de el análisis que se ha hecho en este país. Adelante, María Soledad, bienvenida. Buenos días todos y todas. Muy interesante, digamos, la presentación general que nos hace Carola y el caso de Bolivia que presenta Juan Carlos. Creo que vamos a ir mirando, digamos, a través de las tres presentaciones como la realidad compartida, difícil y esa realidad compartida nos lleva también, digamos, a unos retos compartidos, fundamentalmente a la necesidad de actuar en alianza. Nada más ayer que a propósito de la Feria del Libro en Bogotá, de la que está invitada a Brasil, estuvo o ha estado aquí el presidente Lula da Silva, hacían unos compromisos también, digamos, con Gustavo Petro y hablaban, digamos, de que esta es una oportunidad única que tenemos en estos dos países para avanzar en estrategias conjuntas. En ese sentido, partir de que si este problema que es común no se afronta de manera aliada y manera conjunta, muy difícilmente vamos a poder avanzar en la dirección que requiere frenar estas estrategias de cambio climático. Entonces, por favor, la siguiente diapositiva. Quiero iniciar, digamos, la presentación. Ya Carola nos habló de la importancia general de la Amazonía, a pesar de que en el caso de Colombia, de toda la Amazonía es apenas el 6% del total. Para el caso nacional, muy parecido a Bolivia, es casi el 50% del territorio. Miremos, es un 42%.
0,3% del territorio nacional. Tiene 79 entidades territoriales y 61 municipios y 18 áreas no municipalizadas. Tiene pues también, digamos, un conjunto de departamentos que hacen parte de esta región, pero quizá lo más importante, avancemos por favor, es mostrar que realmente es un territorio y yo creo que por eso muchas veces ha habido como la tensión de decir que la Amazonía es el pulmón del mundo. Nos gusta más decir que es un territorio socialmente construido especialmente por comunidades indígenas. Esto es un mapa que ofrece la obviedad de con los nombres, digamos, en la Amazonía de los 62 pueblos indígenas que la habitan. Esto, digamos, si bien decíamos ahorita que si no es con una propuesta aliada no avanzamos en esa dirección, yo creo que mucho más radical es decir que si no es con la participación de las comunidades que han sido los grandes actores que han protegido que no lleguemos a un punto de inflexión en la Amazonía, no podremos avanzar en esa dirección. Entonces, siempre me ha parecido muy lindo esta manera como la PIOAC presenta la participación de las comunidades indígenas en la Amazonía para entender una cosa que también en el actual Plan de Desarrollo de Colombia nos parece muy importante, que son las alianzas público-comunitarias, entender que sí, los retos que tiene el ordenamiento territorial para avanzar hacia las metas de frenar las tendencias del calentamiento global y avanzar hacia un cambio climático con justicia social, es imposible hacerlo sin estas comunidades que históricamente han hecho lo que hoy se nos exige a todo el conjunto de la humanidad. Entonces quería dejar eso también planteado de entrada. Continuemos, por favor. Pero digamos que lo que quiero presentar a continuación son los riesgos que enfrenta este territorio por los impactos de lo que fue la imposición desde los años 90 con la entrada a fondo del modelo neoliberal de un modelo primario exportador. O sea, si bien América Latina siempre, digamos, ha tenido sus relaciones económicas con el resto del mundo basado en la exportación de materias primas, en el marco, digamos, de los años 90 esto se profundiza y lo podemos ver en varias direcciones. Digamos, el mapa que ven ustedes a la izquierda está asociada a la concentración, digamos, de pozos petroleros en la Amazonía. Son, digamos, unos 49 bloques, 12 de ellos en estado de producción, 46, 464 pozos muy concentrados, sobre todo en el departamento del Putumayo y muy, digamos, en la frontera también con Ecuador. Entonces, ahí encontramos, digamos, una de las primeras características del círculo, de la hipótesis que venimos trabajando del círculo vicioso, en el sentido, digamos, en que Colombia es un país que depende en sus exportaciones, como lo vamos a ver más adelante, más o menos un 56% de nuestras exportaciones son exportaciones de hidrocarburos. Sabemos también que a nivel mundial es reconocido que la explotación de combustibles fósiles es una de las grandes responsables del cambio climático, pero este territorio que se nos dice debemos proteger tiene una gran riqueza, digamos, en su subsuelo petrolera y los intereses del gran capital llevan a la explotación. Y aquí, digamos, tenemos una paradoja también en el sentido de que una de las empresas es una empresa de participación mayoritariamente pública como Ecopetrol, que es la que mayoritariamente tiene también parte de los contratos y el control de estos pozos petroleros, que se puede convertir también eso en una oportunidad, el hecho que tengamos una empresa con participación pública importante en la extracción de petróleo y que se pretende, digamos, sea la empresa que avance también hacia propuestas de transición energética justa en esa dirección. Entonces, por un lado, la explotación de petróleo se convierte en un recurso necesario desde el punto de vista monetario
para la inversión y las necesidades, digamos, económicas que tiene el país, pero simultáneamente se convierte en un riesgo para la Amazonía. De otro lado, tenemos en el siguiente mapa, lo que vemos en rojo es la expansión de la mancha ganadera sobre el país, digamos, en su ordenamiento territorial de unos 114.200.000 hectáreas, unas casi 40 millones de hectáreas están dedicadas a ganadería, de esas unas casi 7 millones de hectáreas se expanden sobre la Amazonía y en las últimas 2 décadas esa mancha se ha expandido en unas 2.700.000 hectáreas. Entonces también esa expansión de la ganadería impacta, digamos, esa riqueza del país. Por lo tanto, las decisiones que se tengan en ordenamiento territorial van a ser fundamentales y nos parece clave como oportunidad el hecho de que el actual plan de desarrollo, uno de sus 5 ejes, plantea un ordenamiento territorial con base en el agua. Entonces creemos que ahí aparece una oportunidad también para frenar, digamos, esta mancha tanto petrolera como ganadera que se expande sobre la Amazonía. Y en los siguientes mapas, en la próxima diapositiva, vamos a ver también cómo la extracción minera impacta el territorio. En el primer mapa vemos los títulos mineros otorgados, unos 214 títulos que impactan unas 173.000 hectáreas, y en el otro mapa vemos las solicitudes. Si bien, digamos, la política nacional ha intentado en algunos casos preservar la Amazonía de esta expansión, la cantidad, digamos, de títulos mineros que se expanden por unos 527 solicitudes que se expanden por más de 800.000 hectáreas, nos muestran también, digamos, el riesgo que tiene la Amazonía. Ahí encontramos, y en el caso de Colombia, ponemos el caso de una empresa Libero que trabaja, digamos, sobre un título de cobre que se dice que podría ser una de las mayores reservas de cobre en el mundo, que nos ofrece también una de las grandes paradojas de ese círculo vicioso. Se supone que el cobre es un mineral atractivo para la transición energética, en tanto es una materia prima fundamental para las baterías de los carros eléctricos, pero a la par esos recursos que están en el subsuelo están en territorios que deben ser protegidos como la Amazonía. Entonces van apareciendo, digamos, las paradojas. Es importante, digamos, mostrar cómo la política minera del país, que tiene como referencia el Código Minero del 2001, inclusive en el 2011, cuando se planteó la reestructuración, digamos, institucional para avanzar sobre la locomotora minera en el primer plan de desarrollo de Juan Manuel Santos, se planteaban unos 22 millones de hectáreas de reserva minera estratégica, y dentro de ellos estaban mayor parte territorios de la Amazonía colombiana. Afortunadamente, la Corte Constitucional tumbó, digamos, ese decreto del Gobierno Nacional y de la Agencia Nacional de Minería, pero vemos, digamos, los riesgos tan grandes que esta política minera tiene sobre este territorio. Entonces, después de mirar como las características fundamentales que tiene este territorio, los riesgos y las tensiones, queremos comentarlo, digamos, conectarlo con el otro componente que es el del endeudamiento. Avancemos, por favor, a la próxima diapositiva. Bueno, perdón, antes de cerrar ahí, es importante mirar cómo proteger la Amazonía pone en riesgo la vida. Digamos, los informes anuales sobre asesinatos de líderes ambientales nos pone en el doloroso ranking de ser el país, Colombia, con el mayor número de líderes ambientales asesinados. Ahí vemos el 382 líderes asesinados en los últimos 10 años, después de Brasil. Brasil también, digamos, con un ranking importante, y vemos que muchos de esos asesinatos han ocurrido en la Amazonía. Entonces, a esas amenazas que se ciernen sobre
sobre la expansión minera, petrolera, sobre la expansión ganadera, se cierne la amenaza de la vida. O sea, quienes protegen el territorio, quienes defienden el medio ambiente, quienes quieren construir alternativas frente al cambio climático, en este país también son asesinados. Entonces no podemos olvidar eso, digamos, como un reto grande desde la política de derechos humanos, como para acabar, digamos, de completar ese mapa complejo que se cierne sobre la Amazonía. Pasemos a la siguiente para mirar, digamos, la conexión con los temas bueno, aquí, digamos, quiero centrar como lo que, la hipótesis del círculo vicioso, y decimos que existe una histórica deuda climática y ecológica del norte global, simultáneamente una deuda creciente en los países del sur global que frena la apropiación de recursos para invertir en acción climática. Tenemos entonces altos niveles de deuda que reducen recursos para la acción climática, pero simultáneamente los recursos, como mostrábamos, del sector extractivo se requieren para cumplir con los compromisos del servicio de la deuda. Los pagos anuales del servicio de la deuda superan, como lo vamos a ver enseguida, los casos de inversiones en salud y en educación. Las inversiones en el rubro del medio ambiente son supremamente bajas. El financiamiento internacional, esto es un dato de los que trae la TINDAD para pues, que se informa sobre América Latina, el 81% fueron préstamos en el 2020, o sea, financiar las alternativas del cambio climático se hacen fundamentalmente a través de endeudamiento, y a su vez las pérdidas y daños ocasionados por eventos climáticos son muchas veces cubiertos con deuda. Digamos, estas líneas nos muestran, digamos, ese círculo vicioso. Nos endeudamos para cubrir en los países del sur global los impactos que tiene el cambio climático, pero simultáneamente esos grandes acreedores, quienes nos prestan los recursos, son los grandes deudores climáticos y ecológicos, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, cuando decimos hay que sonar las alarmas, es sonar las alarmas para romper este círculo vicioso. Continuemos, por favor, en la próxima diapositiva. ¿Sí? Bueno, aquí pues sencillamente reforzar eso. Sí, no, por favor, la próxima que nos muestra el tema del endeudamiento. Digamos, la deuda pública colombiana representa, ahí no está el dato, pero representa el 61% del Producto Interno Bruto. De ella la deuda externa es el 25%. Esto significa que parte de la riqueza que producimos en el país es una riqueza que está representada en deuda, ¿sí? O sea, producimos muchas veces para el sector financiero internacional. Aquí queremos mostrar también cómo esa otra parte del círculo vicioso es que los grandes niveles de inequidad se ven reforzados con los niveles de endeudamiento. Cuando vemos, digamos, los recursos que se tienen que disponer del presupuesto general de la nación, que en el caso de Colombia están alrededor de un 20% del presupuesto general de la nación, pero digamos en este cuadro nos interesa comparar la relación que hay entre gasto en medio ambiente, gasto en salud y gasto en educación, y vemos que históricamente ha representado las apropiaciones de recursos para invertir en ambiente con respecto al servicio de la deuda del 1%, solo en el último periodo aumentan un poco hacia el 3%. El gasto en educación es apenas el 60% de lo que se tiene que pagar por el servicio de la deuda, y en salud, digamos, ha estado alrededor de entre el 60 y el 70% en los últimos 5 años. Entonces, también, digamos, este gráfico para mostrar, digamos, la otra paradoja de ese círculo vicioso, y es que no solo no nos tenemos que endeudar para ejecutar las acciones que tienen que ver con el cambio climático, sino que ese endeudamiento impide romper ese círculo vicioso de la desigualdad también que existe en el país. Con la paradoja, entonces, veamos la siguiente diapositiva, por favor.
de que lo decía, digamos, también Juan Carlos en el caso de Bolivia, a quienes les debemos son los grandes deudores climáticos a nivel mundial. O sea, ellos han sido los grandes contaminadores, quienes ese bien común que es la atmósfera lo afectan con esos gases efecto invernadero, tanto por los niveles de producción, los niveles de consumo, el control que tienen de las empresas multinacionales que controlan la producción de hidrocarburos en el mundo. Entonces, toda esta inequidad se genera, digamos, los grandes deudores climáticos están en el norte global, pero la gran deuda financiera la tenemos en el sur global. ¿Cómo invertir eso? Aquí, digamos, nos parece muy importante una de las propuestas que viene enarbolando el gobierno colombiano, que es el cambio de deuda por acción climática. Inclusive nos gusta mucho más el concepto de acción climática que el concepto de cambio por naturaleza, porque la acción climática nos muestra cómo liberar recursos. En la propuesta, digamos, del gobierno nacional está plantear una reducción del 10% de lo que pagamos por servicio de la deuda, que estaría alrededor de unos 10 billones de pesos anuales para poder invertir en las acciones que se requieren para frenar el cambio climático. Y muchas de esas acciones deben estar dirigidas entonces a la Amazonía. Continuemos, por favor, a la próxima Soledad, diapositiva. si podemos ir cerrando, por favor, la Sí. presentación. Gracias. Eh, Cerramos entonces con el tema de las oportunidades. Sabemos que ahí en el debate se plantea que sin una nueva arquitectura financiera global no podrá existir una justicia ambiental a nivel global. Entonces, sabemos que hay un debate y propuestas hacia una nueva arquitectura financiera global. Tenemos un buen liderazgo de Colombia y Brasil para hacerle propuestas no solo a la región, sino al mundo en esta dirección. A nivel de Colombia, desde 2018, la Amazonía se declaró como sujeto de derechos. Creemos que enarbolar los derechos de la naturaleza como una estrategia para ponerle freno a la ambición de capital es global. Creemos que hablar de alianzas público-comunitarias, campesinas y populares se vuelve una condición global para establecer el rol de las comunidades, particularmente indígenas, en la Amazonía. Es importante recordar, como dice en el Plan de Desarrollo, que si no se lucha contra el cambio climático, la supervivencia de la especie humana, como la conocemos, no será viable. Por eso la transición hacia una economía productiva limpia, justa y equitativa, con crecimiento sostenible y uso intensivo del conocimiento, llevará a que Colombia sea potencia mundial de la vida. Está en marcha un proceso de integración regional sin el cual no podremos avanzar en estos retos. Eh, Creemos que proyectos como estos, digamos que tienen latindad, son fundamentales porque pretenden hacer sonar las alarmas a nivel global y es uno de los retos fundamentales. Solo mirar un poco la última diapositiva, por favor. Creo que hay una última diapositiva. Ahí, la siguiente. Eh, es fundamental mirar que, no, creo que es la anterior, perdóname. La anterior, eso. Para nosotros es muy importante mirar cómo Colombia lidera en Latinoamérica el llamado sobre la no proliferación de combustibles fósiles. El año pasado en Dubái, Colombia se suscribió al Tratado de no proliferación de combustibles fósiles, una iniciativa fundamentada en tres pilares: promover la prohibición de todo nuevo proyecto de extracción. El segundo, una salida progresiva de los proyectos de producción de combustibles. Y el tercero, una transición mundial justa para países, trabajadores y comunidades que permitan el acceso a energías renovables y la diversificación de la economía. Creemos pues que esto es fundamental y este camino nos abre un nivel de esperanza frente a los riesgos que planteamos y frente a los retos que tenemos. Muchas gracias a todos y todas.
Muchísimas gracias a ti, Soledad. Súper interesante lo que nos comentas también del caso de Colombia. Vemos muchas similitudes con los problemas que enfrenta también países como Bolivia, seguramente Ecuador, Perú también. Y vamos a escuchar justo ahora la presentación de Sharda Ganga de Proyecta Surinam, que nos estará comentando qué es lo que sucede en Surinam, que tiene tal vez características diferentes a los otros países amazónicos, pero una problemática igual bien interesante de analizar. Así que Sharda, welcome. Please, you have 15 minutes for your presentation. Thank you so much. Eh, Está entrecortado el audio. Sharda, excuse me, we hear you with some Sharda, problems. Maybe disculpa, without tenemos problemas de escucharte. the headphones. Quizá sin los audífonos sea más fácil. We still hear you with some problems Todavía with your microphone. es Like when we difícil did escucharte. Cuando hicimos la the initial prueba, try at the beginning, we al were not able to hear you. comienzo te Right now, we podíamos can hear you with escuchar some bien, pero ahora ya no te problems. escuchamos bien. Hay problemas de audio. ¿Está mejor ahora? Yes, let's try. Let's go. Intentémoslo. No se escucha bien. Yeah, maybe you can try to do it again. Quizá puedes It's intentarlo una vez más. frozen. Y invitamos a la gente a activar, si quieren, la traducción simultánea en el menú que tenemos en el Zoom, por favor. La presentación de Sharda va a ser en inglés. Mm. Mientras solucionamos este problema, invitamos también a la gente a poner sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas para que los panelistas también puedan responder a sus consultas. Sharda, maybe you can try to cancel the screen sharing and try to do it again. We can't see your screen yet. Sharda, todavía no vemos tu pantalla. Quizá puedas volver a compartir. Bueno, al parecer Sharda está con algunos problemas de conexión. Mientras tanto, tal vez vamos recapitulando un poco lo que ya venimos conversando con los casos de Bolivia y de Colombia. Vemos cómo nuestros países dependen altamente de los sectores extractivos. Los altos niveles de endeudamiento están presionando más el extractivismo en nuestros países para repagar estas deudas. Nuestros países invierten más dinero en el pago de deuda que en educación, que en inversiones en adaptación, en acción climática. Por otro lado, el financiamiento climático que está llegando a nuestros países bajo este compromiso incumplido de los 100.000 millones llega como préstamos que aumentan los niveles de deuda. Tenemos enormes pérdidas económicas y no económicas también derivadas de los impactos de la crisis climática que incrementan también los niveles de deuda. Sharda, are you there? Sharda, ¿estás ahí? Sí. Okay, perfect. Can you try to share your screen Perfecto. again? ¿Puedes tratar de compartir tu pantalla? Hay un problema. You can turn off your camera if you want for the connection to Y be better. para mejorar la conexión, quizá puedes apagar tu cámara. A ver, voy a apagar mi cámara. No sé qué está pasando exactamente. If you want, you can send it to us by Si email deseas, the también shared puedes mandarnos presentation because we're having problems. la presentación a nosotros por correo electrónico para que nosotros la compartamos. ¿Está ok ahora? No, we can't No, see the no, presentation no yet. podemos. Now we can Ahora, see it. ahora Okay, perfect. ya You can apareció start. la presentación. No sé. Perfecto, puedes comenzar. Ok, voy a tratar de ser breve.
Gracias por su paciencia. Mi presentación va a ser diferente a las de los otros dos ponentes, pero en general, nuestro país enfrenta el mismo tipo de problemas. Para aquellos que no saben, esta es una información rápida de Surinam. Somos un país muy pequeño que tiene un poco más de medio millón de personas. Somos una colonia holandesa que nos diferencia de los demás. Somos una sociedad multiétnica con pueblos indígenas y marrón. Y otra cosa importante es saber que existe grandes recursos de petróleo y gas en el mar que se relacionan en la parte de extracción y también somos uno de los países con mayor deuda. Ahorita hay un programa del IMF y también hay elecciones en el siguiente año. Hemos hablado un poco sobre los círculos viciosos. Estos acá son las diferentes formas de ver los ciclos. Excuse me to interrupt you. ¿Verdad? Could you please Disculpa que te try to interrumpa. talk without the ¿Podrías headset? tratar de Because we hablar hear that sin esos audífonos porque escuchamos que hay interferencia? interference. Can you try to speak now? ¿Puedes tratar? No, we still hear you with No, some todavía se escucha problems. bastante problemático. I don't know, maybe it's the internet connection. Quizá la conexión de internet. Lo que voy a tratar de hacer, disculpen, no está mejor con o Yeah, sí. we still hear you with problems, so maybe it's Creo the que internet todavía connection. es But problemático. Creo que debe ser la please go conexión de ahead and internet. we will try. Pero adelante, vamos a hacer el mejor intento de escucharte y entenderte. ¿Está mejor así o estaba It mejor is antes? almost the same, I En think. realidad es igual, But yeah, you can go ahead, please. pero adelante. No, no, we No, still hear you with problems. Can you try maybe, or can you try with the moving a little bit the headphones? Maybe the connector is quizá el because conector de los there were audífonos. some minutes that we heard you well. Hubo un par de minutos en los que te escuchamos bien, Sharda. Voy a continuar hasta que me indiquen. Entonces, dependiendo dependiendo somos dependientes de la extractivas para la industria. Entonces, cuando hay un shock para las commodities, siempre tenemos que adquirir deuda y es una deuda que solo podemos pagar a través de más extracción. Eso significa que debido a que tenemos que pagar en esa brecha, no podemos invertir en otros sectores. Entonces, la dependencia en las industrias extractivas sigue. Lo mismo para la vulnerabilidad del clima. Los países tienen que adquirir deuda que solo se puede pagar a través de la extracción. Y, esta deuda contribuye a la vulnerabilidad climática. Entonces, el tema acá es la deuda. Entonces, debido a la deuda de nuestros países, no podemos invertir en resiliencia climática porque tenemos que pagar el servicio de deuda. En Surinam, esta es una diapositiva que tiene unas cifras que muestran en el verde, vemos cuánto es que Surinam gasta en en el servicio de deuda comparado con gasto social y ambiental. Vemos cuán poco del presupuesto se está
perjudicando a el gasto social, por ejemplo. Entonces, esto es lo mismo para todos los países. El impacto de la crisis de deuda en Surinam es igual que en otras partes. Estamos en hay recortes en el gasto social, hay baja inversión en estimulación de la producción o infraestructura, demoras en los proyectos gubernamentales, pocas inversiones en reformas o provisión de servicios, un pago de deuda bajo que contribuye a la fragilidad del sector bancario, un rating de crédito bajo, es decir, que si queremos buscar préstamos en otras partes tenemos que pagar más, es decir, los préstamos se vuelven más caros y esto lleva a la crisis económico-financiera que aumenta el nivel de pobreza. Entonces, los impactos de las medidas de austeridad, debido a que estamos en un programa de IMF, significa que el FMI, perdón, significa que hay subsidios de combustible, electricidad, agua, gas y introducción del impuesto de valor agregado. Hay un apoyo de $40 por mes para los hogares más vulnerables, pero esto no compensa por la pérdida de ingresos. Es demasiado poco y hay muchas demoras en esa entrega. Si el dinero llega, generalmente llega demasiado tarde. Y los otros problemas es que no hay diferenciación, es decir, todos reciben el mismo monto, ya sea que tengan una familia con 5 o 10 niños y viven en la capital o en la costa. Otras eh, medidas de impacto social están llevando a un drenaje de poder ah, de desarrollo y también una reducción en el acceso a cuidados de salud. Y también esto lleva a disturbios sociales y políticos. A nivel nacional en Surinam vemos otro ciclo que está emergiendo cuando tienes un gobierno. Bueno, cuando hay ingresos y cuando tenemos dinero, vemos un gobierno que gasta el dinero, es decir, hay un gasto populista del ingreso de la extracción y esto significa que después el gobierno va a tener que prestarse a niveles de o tasas no sostenibles. Entonces, eso es lo que pasa en Surinam. Nos prestamos a niveles no sostenibles y luego tenemos esta varija mágica del descubrimiento de petróleo. Entonces, hay prospectos de extracción. Entonces, lo que está en la mesa ahora en Surinam con las elecciones es que el que va a tener el poder va a tener los beneficios de estos descubrimientos de gas y petróleo. Esto significa que hay provisiones muy fáciles de licencias para las compañías para apurar sus procesos porque necesitamos ese dinero y necesitamos el dinero lo antes posible. Esto significa que el peligro es que no nos aseguramos de que las concesiones o los contratos con las compañías de extracción sean los mejores para el país. Y por supuesto, hay una falta de gestión de ingresos y planificación a largo plazo, porque todos los políticos están tratando de hacer las cosas para las siguientes elecciones. Porque si llegan al poder, eso significa que vas a gobernar con mucho dinero en mano. Debido a que los partidos políticos están divididos a través de las líneas de etnicidad, eso significa que se está jugando con la etnicidad. Esto lleva a tensiones, esto lleva a problemas sociales y esto está todo siendo alimentado por los políticos y partidos políticos. Ahora, también tenemos otros factores nacionales que están contribuyendo a la severidad del impacto de esta crisis múltiple. Por encima de todo, tenemos la cultura política, que está basada en la etnicidad y el patronaje, nepotismo y patronaje, que esto lleva a una debilidad en la gobernanza con mucha corrupción y un marco institucional débil.
Hay préstamos no discriminados. Los gobiernos se prestan para agendas no sostenibles y hay corrupción en en el otorgamiento de licencias o concesiones y sospechamos que hay corrupción. Bueno, en algunos casos sí sabemos que hay corrupción que es mayor, no necesariamente con el petróleo y gas que están en el mar, pero con el oro y otros minerales, sí. Hay una falta de transparencia, hay un servicio público bastante grande con bastante personal, es decir, 60% de la fuerza laboral está en el sector público. Hay una gestión ineficiente de fondos públicos y una falta de espacio para participación ciudadana y diálogo. Aparte de la gobernanza débil, tenemos un marco legislativo débil y tenemos que cuando se trata de cambio climático y extracción, un marco legislativo débil. Cuando se trata de también ambiente, derechos, titulación, gobernanza, planificación espacial, salud, y también hay debilidad institucional general y falta de capacidad. Y eso tiene que ver con el sistema político y con el nepotismo y la corrupción, porque todos los partidos que entran al poder despiden a los servidores públicos actuales y tratan de poner a sus personas de sus partidos políticos o familiares hasta. Eso es a nivel nacional. Ahora, si nos fijamos a nivel internacional, tenemos otros problemas también. Vivimos en un sistema internacional que facilita, yo diría que facilita la mala gobernanza de, de países como Surinam que tienen minerales y otros tipos de recursos. El sistema internacional tiene unos préstamos indiscriminados en mala fe con eh, acreditadores o con privados. La legislación se puede cambiar y la segunda cosa es que, bueno, un ratito. Los préstamos bilaterales pueden aguantar en las negociaciones para hacer un reestructuramiento de la deuda. Por ejemplo, China retuvo las negociaciones en la reestructuración de la deuda, esperando para ver qué es lo que iba a hacer el FMI y también lo que iban a hacer los prestamistas privados. Y lo gracioso es que mientras que Chile estaba aguantando esas negociaciones para el reestructuramiento, ya estábamos hablando con el gobierno para desarrollar nuevas leyes. Eh, Cuando nos fijamos en el sistema internacional, los titulares de los bonos eh, eh, tienen un mejor servicio con el reestructuramiento de la deuda. Eso quiere decir que el propietario del bono es más rico, tiene más dinero a través del reestructuramiento de la deuda que de lo que se le debía por Surinam y tienen que el poder de influenciar la legislación nacional. También tenemos que ver el rol de las instituciones financieras internacionales en cuanto a austeridad y pobreza, que siempre lleva a más pobreza, más vulnerabilidad dentro del país. No hay poder en los países del sur global en la infraestructura financiera internacional. Los instrumentos de financiamiento climático están ciegos a las vulnerabilidades de los países. La transición a la sostenibilidad es imposible con la carga de la deuda y servicio de deuda. Y tenemos el tema de la deuda histórica, ecológica y climática. Y todo esto lleva al colonialismo en sus nuevas formas, es decir, compañías multinacionales extractivas dictan los términos de los contratos para esos gobiernos endeudados porque pueden hacerlo, porque saben que dependemos de ellas y las instituciones internacionales financieras dictan cómo se debe gastar el dinero y
y el tipo de programa de austeridad que se debe implementar. Y los prestamistas privados tienen la influencia sobre legislación nacional. Entonces, con este sistema internacional, como país, el país es apretado, ajustado. Otro tema que queríamos traer a la mesa es que existe poco entendimiento, poca atención que se presta a la interseccionalidad para diferenciar los impactos de la clima, la deuda y la extracción por género, etnicidad, geografía, ubicación, edad y sexualidad. Y cuando buscamos nuevas soluciones, tenemos que incluir estos factores. Pero si nos fijamos en los acuerdos, si nos fijamos en los debates, los contratos, lo que sea, no es algo que está en la mesa. Entonces, las recomendaciones para Surinam, y esto viene del informe a los que se han referido. Para Surinam tenemos unas cuantas recomendaciones. La legislación sobre derechos colectivos de los pueblos indígenas y pueblos tribales es una prioridad. Tenemos que tener también mejores leyes anticorrupción, también un acta de libertad de información y legislación de gobierno abierto. La ley sobre el Fondo Soberano de Surinam tiene que cambiar. Tenemos legislación minera, más transparencia con ah, concesiones y licencias, una perspectiva basada en derechos humanos y género para reestructurar ah, deuda, reformas macroeconómicas y medidas de autoridad, diálogo y participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil. Estas son las recomendaciones internas para Surinam cuando nos fijamos en cómo romper ese ciclo vicioso. Y para terminar, pensando en cómo salir de esto, me gustaría hacer tres sugerencias o propuestas. Primero, necesitamos tener una conexión más fuerte entre los análisis de problemas a nivel nacional e internacional. Y una muestra es la legislación que se está promoviendo para la participación de los prestamistas privados en el reestructuramiento de deuda, donde los prestamistas privados se les requiere participar en ese proceso de reestructuramiento. Esta es legislación que está siendo promovida en el Reino Unido y en Nueva York, el estado de Nueva York. Y en ese tipo de legislación tenemos que incluir leyes, tenemos que incluir, ¿cómo lo decimos? Algún tipo de regla que diga que los préstamos que apoyan malas decisiones gubernamentales deben ser vistas como tales. Esa es una forma de asegurarnos de que los malos gobiernos, si los tenemos, no puedan, no puedan acceder a fondos o préstamos que no van a beneficiar la población, que no van a contribuir al desarrollo o derechos humanos de los ciudadanos, sino están ahí solo para su gasto. Luego tenemos que tener más transparencia en préstamos y contratos antes de la firma del contrato o acuerdo. Esto es para que, bueno, hasta ahora los gobiernos pueden hablar de los préstamos, pueden hablar de los contratos con las compañías, pueden hablar de los préstamos, pero nosotros no vamos a saber qué es lo que nosotros, el pueblo, los que pagamos por estos préstamos, qué es lo que estamos firmando. Y la segunda cosa que quiero traer a la mesa es conectar la sociedad civil y su incidencia a nivel nacional e internacional. Tenemos que invertir en tener mejores conexiones entre voces comunitarias, organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional y las que están a nivel internacional. Tenemos que invertir más en construir capacidades de nuevas organizaciones de sociedad civil. Y Proyecta es una nueva organización de sociedad civil para este tipo de trabajo.
Y luego, por último, las interconexiones de la crisis, deuda, clima y extractivas y biodiversidad deben ser entendidas más ampliamente por más personas. Cuando se trata de eso, yo creo que, Carola, este proyecto va a ser uno de los proyectos clave, tratando de ayudar a las personas a entender un poco más sobre cómo estas cosas se interrelacionan. Eso es todo de mi parte y gracias. So much, Sharda. Muchísimas gracias, Sharda. Al final sí pudimos escucharte muy bien y muchísimas gracias por tan excelente presentación. Nos dice también mucha información de Surinam, que siendo un país muy diferente, muy pequeño, pero que absorbe más, emite más oxígeno que el dióxido de carbono que absorbe el dióxido de carbono y es realmente uno de los países que no aporta tanto al problema, sino a la solución. Sin embargo, está atravesando estos problemas de serio endeudamiento, está pasando por reestructuraciones de deuda con implicaciones muy fuertes. Quienes están negociando esto están asegurando de recibir después regalías vinculadas a la explotación petrolera, ¿no? Entonces ya hay muchos riesgos asociados y mucho que aprender de la experiencia de Surinam en todos estos temas. Y justo el reporte de Surinam, de Colombia, de Bolivia van a ser publicados ya la próxima semana. Les invitamos a leerlos para que tengan mayor detalle de lo que se ha analizado, de lo que se está proponiendo. Así que quiero rápidamente pasar a algunas preguntas. Lamento mucho que vamos a tener que extendernos un poco en el tiempo por los problemas que tuvimos con las conexiones. Y agradezco a los panelistas que ya fueron respondiendo algunas de las preguntas. Tenemos una pregunta sobre los impactos de la minería en la contaminación del agua. Esa es una. Para Soledad, tenemos algunas preguntas puntuales de Tanguy sobre tu presentación, sobre un dato que diste en el tema del servicio de la deuda. Y también hay una pregunta vinculada a cómo, bueno, el cambio climático en realidad el cambio de deuda por naturaleza, estas acciones de alguna manera no promueven la mercantilización de la naturaleza y generan responsabilidades extras a las comunidades cuidadoras de ecosistemas. El tema de pagar por cuidar no genera prácticas asociadas a vivir de la naturaleza y rompe la integridad de convivir con la naturaleza. Dan, digamos, algunos comentarios vinculados a este cambio que se propone desde el gobierno colombiano. También nos piden justo sobre este tema del cambio de la deuda financiera por la deuda ecológica, reconocer que la última es de todos con la tierra, introducir un ente de balance no financiero. Se plantea amortizar esta deuda global, certificando la restauración de la naturaleza por vulnerables del sur, sea compensado con energía equivalente por el norte. Si tienen alguna opinión, les agradeceremos compartirla. También nos preguntan cuál sería una opción para evitar el extractivismo en nuestros países y qué opinan ustedes de cancelar las deudas externas como solución. Este tema de la cancelación de la deuda se ha vuelto un tema bastante debatido y justamente queríamos también saber un poco la opinión de los panelistas, las panelistas sobre este problema. Así que si pueden, por favor, en el mismo orden, Juan Carlos, Soledad y Sharda, muy brevemente responder a estas preguntas. Les agradeceremos mucho, por favor. Y también hay muchos comentarios y agradecemos mucho a la gente que se ha quedado y que ha estado también debatiendo en el chat sobre algunas propuestas y ideas también vinculadas a estos problemas. Adelante, Juan Carlos, por favor, empezamos contigo. Tienes, si puedes, en 2 minutos, así vamos cerrando también el evento. Muchas gracias. Gracias, Carol. Y sí, igual agradecido por las preguntas que respondí, si hubieron algún error de año, creo, ¿no? Pero a mí me gustaría un poco reflexionar esto, ¿no? De que estaríamos, digamos, entrando en la lógica más mercantil, digamos, de la naturaleza en ese marco, digamos, que estamos planteando del cambio de la deuda por el cambio de la deuda ecológica. Eh, pero yo creo que es, digamos, algo que ya ha pasado y que realmente estamos hablando en ese marco, esto que yo decía de daños y pérdidas, que ya son impactos irreparables, ¿no? Y que se requieren una inversión muy fuerte para realmente hacer la restauración o el proceso de restauración de los ecosistemas. Entonces, yo creo que ahí sí es necesario que necesitamos recursos para eso, ¿no?
Eh, pero sí creo que paralelamente tenemos que pensar lo que yo les decía en otro modelo, si no, no podemos nosotros entrar a esa lógica del camino que todo se tiene que resolver con recursos económicos, ¿no? Y ahí creo que hay todo un trabajo, aunque cada vez se va perdiendo, digamos, es todo el conocimiento ancestral, toda esa perspectiva del vivir bien, aunque después lo han mal utilizado algunos gobiernos que hemos tenido, ¿no? Esta cosmovisión que venía desde muy adentro. Entonces, creo que es retomar aquello, en esa senda más de convivencia con la naturaleza y concebir también a la naturaleza como otros seres que son importantes para que nosotros existamos, ¿no? Entonces, para mí creo que son por ambos, no es solo uno ni lo otro, sino que es en ambos porque también tenemos que exigir esta responsabilidad que tienen, ¿no? Eso, y en ese marco creo que se puede discutir los otros temas como el tema de la cancelación de la deuda, ¿no? Y cómo evitamos este activismo es lo mismo, ¿no? Es decir, hay que pensar en otras formas que ya existen, ¿no? Entonces, eso, Carola. Muchas gracias, Juan Carlos. Le doy la palabra entonces a María Soledad de IPC para que también pueda responder a algunas preguntas que nos hacen las personas que participan en el Zoom. Gracias, Carola, y gracias a las personas que hicieron las preguntas. Una primera frente al dato de 78 billones en servicio de la deuda, es de aclarar que es tanto de deuda externa como de deuda interna, inclusive desde los 90 y sobre todo después del 2005, hay una participación mayor en la composición de la deuda interna que en la externa, inclusive con respecto al PIB del total del 61% del PIB que representa el total de la deuda, el 25% es deuda externa y el 36% es deuda interna. Yo creo que en alguna de las sesiones que hacíamos de discusión pensábamos también en la necesidad, digamos, de profundizar sobre estos temas del impacto de la deuda interna, no solo la externa, porque de alguna manera todos se mueven en el circuito global de capital y todo se traduce, digamos, en ganancias globales para toda la lógica del sistema financiero, o sea, porque los recursos de deuda estén incorporados en bancos nacionales o en bancos globales, o inclusive una de las dificultades que hay ahorita frente a la negociación de la deuda es que muchos de los pues muchos son es bonos en el mercado internacional que no siempre, digamos, está suficientemente identificado quién es el acreedor, pero de todas maneras, digamos, desde el punto de vista de la claridad, los 78 billones corresponden tanto a deuda externa como interna. Un segundo tema, lo del cambio de deuda por naturaleza. Yo en mi presentación insistía que nos parece mucho más interesante, como sobre todo la ministra de Ambiente de Colombia lo ha presentado, es que es cambio de deuda por acción climática, porque digamos las experiencias de los años 80 y de los años 90 de cambio de deuda por naturaleza, y entiendo un asunto que se está evaluando, que es el caso en Ecuador de Galápagos, tiene bastantes riesgos, sobre todo en temas de soberanía. ¿Qué significa, digamos, porque siempre, digamos, hay que acudir a un tercero internacional que es el que se constituye el garante de la protección de ese ecosistema que se decide proteger, pero, digamos, hay una pérdida de soberanía y una pérdida de actuación de las comunidades locales. Entonces, ahí yo creo que vale la pena, yo he insistido mucho en los debates que hemos tenido, que hay que mantener la alerta de cambiar también la categoría de deuda por naturaleza y profundizar mejor qué significa el cambio de deuda por acción climática. Y ahí la conecto, digamos, también con un tema que se viene planteando aquí en algunos de los comentarios, en el sentido de que el tema no es meramente financiero, inclusive hay unos trabajos muy interesantes sobre deuda ecológica. En Santa Marta el año pasado estuvimos en un evento como de todos los investigadores ecológicos a nivel global. Me tocó participar en algunos paneles dirigidos por un grupo argentino. Está ahí Guillermo Peinado, donde ellos empiezan a proponer que es muy importante medir toda esta desigualdad
desde el punto de vista, digamos, de la masa, del tema biofísico en términos de hectáreas. A mí por eso siempre me gusta mucho nominar cuando hablamos de número de títulos mineros, tratar de llevarlo a hectáreas porque eso nos da la dimensión y la magnitud de lo que está ocurriendo sobre el territorio. Entonces, el tema del ordenamiento territorial se vuelve, digamos, en una estrategia fundamental, inclusive esa pregunta de dónde están las salidas. Yo creo que un reto muy grande es mirar esas relaciones internacionales de equidad norte y sur y mirar el tema del ordenamiento territorial. Por eso es tan importante, como les decía, que uno de los 5 pilares del plan de desarrollo del gobierno actual de Gustavo Petro se plantee, digamos, el ordenamiento territorial con base en el agua. Pero paradójicamente, conectándolo con lo financiero, para los 4 años, por ejemplo, este componente es el más bajo y tiene 28 billones de pesos, que comparado, por ejemplo, con lo que eso para 4 años, solo este año en servicios de la deuda estamos invirtiendo 100 billones de pesos. O sea, lo que estamos pensando invertir en ordenamiento territorial con base en el agua es apenas una cuarta parte de lo que hoy, este año, solo este año, estamos pagando por servicio de la deuda. Entonces yo creo que cuando se dice, por ejemplo, en el caso de Colombia, liberar el 10% de lo que pagamos por servicio de la deuda para inversión en acción climática, uno ve que también tiene cierta coincidencia con los datos que están planteados en los requerimientos que tendríamos de inversión para los temas de mitigación y de protección y de freno al cambio climático. Entonces, ahí tiene un sentido. Yo creo que también luego hay que pensar es en qué se hace la inversión, porque no es el dinero por el dinero. Podemos liberar lo que significaría esos 10 billones de pesos anuales, pero ¿en qué los invertiríamos? ¿Cómo liberarlos de la corrupción? ¿Qué rol tienen las comunidades locales ahí? Es fundamental, ¿sí? ¿Qué rol tiene eso, por ejemplo, para el freno de los 5 grandes jalonadores de la deforestación? El tema de los hidrocarburos, el tema de la minería, el tema de la ganadería, el tema de las vías, el tema de los incendios. Cada una de esas cosas tendrá que tener un plan concreto de acción que obviamente requiere recursos financieros, pero que se tiene que traducir en claves de ordenamiento territorial para una acción climática justa a nivel global y local. Muchas Gracias. gracias, Soledad. Le doy la palabra a Sharda. Sharda, please, if you can also reply to some of the questions and make your last comments to close the event, please. Sharda? I forgot my mic. No, I said, if you permit, I'll just end with a comment because I think the previous speakers have answered more than enough of the questions. And I'll just end by saying that we're facing multiple crises, and these multiple crises are interconnected, which means that the solutions that we're looking for need to be interconnected as well. We can't look at just one part of the crisis and try and solve that. And that's the puzzle that we will have to find the solutions to together. And for us at PRIACTA, it always starts with governance, and it starts with governance, and it starts with human rights as well. So that's my last remarks. And I just wanted also lastly mention my colleague Raya Bhattacharjee, who is actually who was instrumental in writing the report, and she's in the call. So I just wanted to mention that. So thank you, Carola, for this opportunity. Thank you so much, Sharda. Muchas gracias, Sharda, María Soledad, Juan Carlos. Muy interesante lo que hemos escuchado hoy. Creo que el objetivo justo del proyecto y de la conversación de hoy era ver y analizar los problemas, reconocer que están interconectados y ver cómo este círculo vicioso puede convertirse en un círculo virtuoso si se hacen transformaciones sistémicas, ¿no? Tanto a nivel económico, nivel energético,
a nivel financiero, estas reformas que tanto estamos exigiendo para que haya una gobernanza más justa, para que dejemos este sistema neocolonial, ¿no? Este sistema extractivista que nos está realmente llevando a un punto de no retorno, esta idea de que podemos crecer sin límites, ¿no? Sin reconocer los límites planetarios. Es un tema muy, muy importante de analizar, especialmente para ecosistemas y regiones tan importantes como, como la Amazonía. Así que muchísimas gracias a ustedes tres por las excelentes presentaciones. Hemos recibido muchos comentarios y felicitaciones y agradecimientos de la gente que ha participado en el evento. Para cerrar, quisiera darle la palabra a mi colega Germán Niño para que nos comente un poquito de lo que viene del FOSPA para la gente que está interesada en involucrarse en este proceso y también a Osber para que igual nos anuncie el siguiente webinar que forma parte de estas iniciativas. Así que muy breve, por favor, Germán, adelante. Gracias. Muy buenos días, tardes, noches, como saludó Carola, a todas las personas que nos acompañan. Permítame dirigir estas palabras en nombre del Comité Internacional del Foro Panamazónico, que tenemos a cargo todo el proceso de preparación, dentro del cual ya desde ya quisiera sugerir que la presentación de este informe se realizara en los diversos preforos. Ya se realizaron dos en Colombia, pero queda todavía uno, que ojalá María Soledad pueda estar allá. Y la semana entrante también tenemos el Preforo Perú en Tarapoto y vamos a presentar, por supuesto, todo el informe. Así de esta manera sugiero se presenten en la totalidad, hay programados 10 y tenemos con este evento 20 actividades programadas preparatorias del Preforo. Esa es nuestra ruta hasta el momento. Y luego la explosión en Rurrenabaque, donde vamos a estar muy presentes. Quería invitar desde ya al proyecto para que nos acompañe en el gran evento que se va a realizar en Rurrenabaque en el marco de economías para la Amazonía. Entonces, nos gustaría contar con la participación de una persona representante del grupo para que pueda hacer su intervención allá. Quería también anunciarles que en el día de hoy a las 2 de la tarde tenemos otro evento en este caso de la iniciativa de Derechos de los Ríos, que va a tocar este tema que también ya se mencionó es el derecho de la naturaleza, en este caso respecto a los derechos de los ríos, pero más ampliado a derechos de la naturaleza. Entonces, y a las 5 de la tarde tenemos un evento sobre minería y Amazonía que está impulsado por la REPAM, por la Asamblea Mundial de la Amazonía. Es decir, como ustedes pueden apreciar, empezamos un proceso que nos va a llevar a Rurrenabaque en el mes de junio. Queríamos agradecerle inmensamente, Carola, a todas las personas del proyecto, su participación. No dude que el tema va a estar permanentemente incluido en esta ruta que estamos trazando, desde esta preparación de Rurrenabaque hasta la COP30 de Belén de Pará. Entonces, creo que es muy pertinente este enfoque y solamente aprovecho ya al final para decir que la OCA, que es la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, está en este momento bloqueada por Perú. Hemos iniciado una campaña para que Colombia asuma la presidencia pro tempore para este periodo y permítame decirles, si esto se logra, tendríamos una conexión con este organismo de la Amazonía. Entonces, queremos también poner esto en evidencia para que lo empecemos a ir trabajando. Muchísimas gracias, Carola. Estos son algunos de los comentarios y bueno, un abrazo muy grande y gracias por estar acá. Gracias por participar de la construcción del FOSPA. Vamos a hacer cosas interesantes, muy importantes. Gracias a todos y a todas. Quedan muy invitados. Muchísimas gracias, Germán. Y para finalizar, le doy la palabra rápidamente a nuestro compañero Osber Polo de MOSIC para que nos comente el siguiente webinar que va a realizarse justo en el marco de la iniciativa Clima Amazonía del FOSPA. Adelante, por favor, Osber. Sí, buenos días a todos y todas. Gracias por su participación.
Em, bueno, como saben, la iniciativa de cambio climático y biodiversidad, FOSPAT, ya tenemos más de varios años trabajando en el proceso, alimentamos los debates y para la construcción de ideas y propuestas rumbo al FOSPAT. Por ello que seguimos este ciclo de charlas para seguir fortaleciendo las propuestas como las alternativas. Por ello, las próximas charlas que tenemos ya eh, previstas es el 2 de mayo con cómo recuperar la Amazonía frente a la crisis climática propuestas desde las organizaciones indígenas. El 16 de mayo tenemos OTCA y la COP28, cómo va la acción climática en la Amazonía. El 23 de mayo tenemos las soluciones falsas y el poder corporativo detrás de la destrucción de la Amazonía. Los eventos, los tres eventos se van a realizar siempre a las 3 de la tarde, hora de Perú. Pronto estaremos mandando ya la próxima ciclo de charla. Cada charla hacemos un resumen para alimentar a los mesas de trabajo como a las ejes de trabajo del POSPA. Y toda la grabación que se tiene es para que puedan dar seguimiento al proceso y alimentar en los debates que estamos dentro del eje temático de la madre tierra en la mesa de trabajo en crisis climática. Es ahí donde estamos construyendo nuestro documento que nos permita llevar para el debate en el POSPA y pensar en acciones como campañas. La iniciativa también tiene su propio accionar y también están cordialmente invitados a ser parte de la iniciativa, que estamos pensando hacer un trabajo más que nunca en lanzar una campaña por la emergencia climática a la Amazonía, un tema que queremos trabajarlo dentro del propio FOSPA y ver ahí cómo construir esa campaña, teniendo en cuenta que hay procesos de hitos como la COP16 y la COP30 para exigir mayor accionar por la Amazonía y por la biodiversidad. Desde ya muchas gracias a Latindad, que es miembro también de la iniciativa, y gracias por haber participado todos, muy contentos, buena participación, buenos expositores, y eso nos ayuda a alimentar un poco más en las propuestas que vamos a transmitirlo en el POPA Internacional. Gracias. Muchísimas gracias, Osber. Solo comentarles que en esta semana hay varios colegas de la Tindad y de otras organizaciones que están participando en las reuniones de primavera del FMI, del Banco Mundial, llevando estos temas, estas propuestas, estas preocupaciones y todas estas discusiones y diálogos que estamos promoviendo. Queremos justamente que trasciendan lo regional y lleguen a todos los espacios de incidencia en los que estamos. Así que muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias a los panelistas, a la persona que nos ha apoyado con la interpretación, a todas las organizaciones que han sido parte de la coorganización de este evento. Les estaremos informando de otros eventos más también en el marco de la Ruta de las Transiciones. Así que tengan un buen día. Muchísimas gracias por conectarse, por toda su atención. Que tengan buen día. Ha sido un gusto compartir este momento, este espacio con ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, Hasta Soledad. luego. Gracias, Shara. Gracias a Gracias, todos y Carlos. todas. Gracias, Germán. Gracias, Hasta Gracias, Oscar. luego, Buenas gracias. gracias. tardes. Hasta Un luego. Hasta abrazo, luego. Gracias. chao. Cuídense. Que estén Chao. Hasta Un bien. luego. abrazo. Gracias. Muy buen evento, muy buen evento, muy buen Bueno, Muy evento. abrazos, interesante. abrazos. Chao, que Abrazos. estén muy bien. Buenas Chao. tardes. Chao.